Ahora, Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí con nosotros un mediodía más. Y muchas gracias a Gabriel también por compartir su tiempo y sus conocimientos. Hoy estamos hablando de patologías más frecuentes del miembro pélvico. Como sabéis, Gabriel Carbonell es diplomado europeo en cirugía, es acreditado por el GEO, acreditado GEO y GECIRA, y unos meses director de los hospitales Privet, además de cirujano en los mismos hospitales, y ha colaborado pues, como cirujano con muchos otros centros, ¿no? Con centros como el Hospital Veterinario del Mar, Hospital Delicias, Hospital Fénix, etcétera, etcétera, además de colaborar también internacionalmente en Inglaterra Así que nada más, Gabri, te dejamos, te damos la palabra. Haremos, para los que les interesa hacer preguntas, las haremos, para no romper el flow de la charla, las haremos al final de todo. Podéis abrir el micro o bien lanzarlas por el chat. Así que nada más, muchas gracias a todos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Elsa, muchas gracias, Mateo. Y bueno, también muchísimas gracias a todos y todas los que estáis aquí dedicando un poquito de vuestro tiempo a esta charla. Bueno, en principio, la charla de hoy trata sobre todo de patologías ortopédicas del miembro pélvico. Es una charla... Gabri, estás silenciado, perdona. es muteado, sí. Sí, si puedes silenciarte. Vale, ¿ya? ¿Me escucháis? Sí, perfecto. Sí, sí. Vale, nada, pues perdón, no sé por qué se había silenciado. Pues nada, bueno, empiezo de nuevo. Muchísimas gracias, Elsa, y muchísimas gracias, Mateo, en general a Betilea por la invitación y sobre todo a todos los asistentes que estáis aquí hoy dedicando vuestro tiempo. El plan de hoy es hablar pues, del miembro pélvico. Así pues, la idea es tratar de ver en un corto periodo de tiempo, tampoco esto podríamos estar todo el día hablando de patologías del miembro pélvico, pero sí en un corto periodo de tiempo tratar de daros el máximo de información pues, de las patologías más frecuentes y de las cosas más importantes, ¿no? Tratar de daros los tips y los consejos que os pueda aportar, principalmente hablando de cadera, rodilla y luego también pues hablaremos un poquito de rótulas, ¿vale? Hablaremos de cruzados, de displasia de cadera, de luxación de rótula. Deciros que a nivel de tarso, básicamente en la patología del tarso casi siempre suelen ser fracturas o luxaciones, como bien sabéis, y no lo he incluido porque la gran mayor parte de las veces es tratar de reconstruir esos ligamentos y si no es posible el tratamiento quirúrgico acaba en artrodesis, ya sea totales o parciales, ¿vale? Entonces, el tarso, por desgracia, al final se resume casi siempre en eso, prótesis y reconstrucciones ligamentarias o artrodesis. Hay más cosas, pero hablando de patologías más frecuentes, se va directamente a eso. Entonces, el tarso lo he sacado. Los objetivos de esta charla, pues como veis, lo primero que vamos a ver es inevitable, hay que hablar un poquito de miembro pélvico y de examen ortopédico, muy brevemente. Luego veremos cadera y rodilla. Dentro de la rodilla veremos las diferentes patologías y luego veremos algún caso clínico. Entonces, el examen ortopédico del miembro pélvico tenemos los diferentes puntos que veis en pantalla. Lo que vamos a hacer es un examen a distancia, lo primero de todo, donde haremos pasear, trotar y correr al paciente. También hay algo que es muy importante, sobre todo para el examen de la cadera, que es hacer subir escaleras al paciente. Muchas veces un paciente que anda normal, a la hora de subir escaleras, es cuando hace lo que llamamos el salto de conejo, ¿vale? Entonces, es importante hacer andar al paciente en diferentes circunstancias, en diferentes superficies, ¿vale?
Luego, en el examen ortopédico de este miembro pélvico, lo que vamos a hacer es, vamos a intentar encontrar puntos de dolor, que es lo más importante. Vamos a intentar encontrar zonas de crepitación. Esto será muy frecuente, principalmente en rodillas y en caderas, no tanto en tarso. Rangos de movimiento, puntos de inflamación y puntos de efusión sinovial. Darme un segundito, si no os importa. ¿Lo podéis hacer en otra consulta o no? ¿Podéis coger lo que necesitáis y ir a otra consulta o no? Vale, disculpad. Entonces, os comentaba que teníamos el examen ortopédico con estos puntos, ¿no? Que es lo que vamos a buscar. En el punto de la efusión, eso será fundamental tanto en rodillas como en tarsos, ¿vale? ¿Por qué? Porque en caderas la efusión no es palpable, es una de las pocas articulaciones que no es palpable. Sin embargo, en rodillas y en tarsos sí que lo es, ¿vale? En el examen bajo sedación ya es un examen mucho más específico, donde lo que vamos a hacer es pruebas de cajón, pruebas de compresión tibial, fundamental para la rodilla, como sabéis, para diagnosticar la rotura del ligamento cruzado. Y luego vemos las 3 características de cadera, que es Bardén, Ortolani y Barlow, que las desarrollaremos a continuación. El estudio radiográfico en todas y cada una de las articulaciones y en general en todo el miembro pélvico va a ser siempre complementario, ¿vale? El diagnóstico lo vamos a tener previamente con nuestro examen ortopédico. Entonces, aquí os pongo un poco los vídeos que yo suelo mostrar para el examen ortopédico, donde, bueno, básicamente lo que vamos a hacer es empezar desde los dedos hasta la cadera y vamos viendo progresivamente cada punto de articulaciones, pruebas específicas, vamos a ver la compresión tibial, vamos a ver el cajón, vamos a ver la estabilidad de las articulaciones, sobre todo los colaterales, vamos a ver rango de extensión y flexión de la cadera, y vamos a hacer las pruebas específicas de cadera, ¿vale? Aquí lo que estamos haciendo son las pruebas específicas de rodilla, ¿vale? Compresión tibial y cajón. Aquí no hay más claves, lo único que podemos hacer es practicar y practicar, ¿vale? Al fin y al cabo lo que tenemos que hacer es ver muchos animales normales también para así pues luego detectar más fácilmente las anormalidades. Como veis en el vídeo, yo siempre subo de articulación en articulación palpando las diáfisis, ¿vale? Porque eso es importante en cachorros, porque muchas veces duelen. Luego, la palpación del pectíneo, que es lo que acabáis de ver, que en teoría es dolorosa cuando tenemos una patología de cadera. Y luego tenemos, pues, como veis en el vídeo, la zona de cadera, pues donde lo que vamos a ver es el triángulo invertido, que nos dirá si la cadera está normal o no. Y bueno, ahora los test específicos de cadera los vamos a ver posteriormente, ¿vale? Entonces no hace falta que nos detengamos más en el Ortolani, Bardén y demás, porque los vamos a ver a continuación, ¿vale? Entonces, en cuanto al examen, para mí los tips es, lo primero de todo, ser protocolarios. Yo siempre empiezo de distal a proximal, importantísimo. Lo siguiente es aprender a hacer los test específicos, tanto de rodilla como de cadera, ¿vale? A partir de ahí, ver muchos animales normales para luego aprender a interpretar lo que es un animal anormal, ¿vale? Y con eso vamos a tener la gran mayor parte de diagnósticos. En tarso principalmente, lo que es fundamental, que no lo es tanto en rodilla y en cadera, es aprender a valorar la inestabilidad de colaterales, que eso lo vamos a hacer tanto en el examen ortopédico como posteriormente en radiografías, donde lo que vamos a hacer son radiografías de estrés. Aquí vemos la primera imagen de lo que sería una displasia de cadera, ¿vale? La radiografía que veis en cuestión es un paciente con displasia de cadera muy clara, ¿vale? Si os fijáis, las caderas están prácticamente subluxadas, con un porcentaje de cobertura del acetábulo sobre la cabeza del fémur muy bajo. Eso lo desarrollaremos ahora a continuación. Entonces,
Otra radiografía, ¿vale? No es el mismo paciente, pero es una cadera muy similar, ¿vale? Con una subluxación. Estos son lo que yo llamo las displasias de cadera conformacionales, donde ves una radiografía y ves la displasia. ¿Por qué? Porque la conformación de esa displasia es muy evidente. A partir de ahí hay otro tipo de displasias de cadera que son las que llamamos displasia de cadera por laxitud articular, que son pacientes que a lo mejor conformacionalmente pueden ser normales, pero que en su desarrollo han desarrollado una laxitud articular. Y por lo tanto, aunque la cadera sea normal, tenemos displasia de cadera también. Esta displasia de cadera puede ser de varias etiologías. Están descritas principalmente las etiologías congénitas, pero también que también son las hereditarias, es decir, aquellas que está demostrado que se transmiten de generación en generación. Y ojo, aquí hay algo muy importante, y es que seguro que habéis tenido pacientes que sus padres eran libres de displasia y, sin embargo, el hijo sí que tiene displasia. Esto es muy fácil de explicar al propietario o al criador, incluso si no lo sabe, y es que muchas veces la displasia de cadera salta generaciones. Es decir, el padre no lo tiene, pero el abuelo o el bisabuelo, alguna de las generaciones sí que la tuvieron, ¿vale? Entonces, luego tenemos otros componentes, que es lo que se llaman componentes minoritarios, que pueden también tener una parte, un peso dentro de esa displasia de cadera, que son, aparte de la congénita y hereditaria, pues el entorno en el que el animal se desarrolle, la tasa, la cantidad y el cómo se haga ese ejercicio y, por supuesto, la alimentación, ¿vale? Aquí la alimentación tiene un papel importante en ambos puntos. Tanto un exceso de alimentación y de suplementos nos puede dar displasia de cadera como una falta, ¿vale? Animales caquécticos, con una dieta muy pobre, ¿vale? Una dieta, una dieta con déficit nutricional, pues principalmente lo que nos va a dar es una atrofia muscular y un mal desarrollo del paciente. En resumen, lo que vamos a tener es una displasia de cadera que puede ser o conformacional o de laxitud o de las dos cosas, ¿vale? Tanto conformacional como de laxitud. Entonces, aquí tenemos las tres radiografías principales, que tenemos una radiografía, las tres mediciones principales, donde tenemos en una radiografía de extensión, tenemos la medición del ángulo de Norberg. Este es un ángulo bastante clásico, bastante característico, donde lo normal es tener más de 105 grados. Por debajo de 95 es una displasia ya bastante grave, bastante severa, ¿vale? Ahí, ¿qué es lo que hacemos? Pues como veis, hacemos una línea central entre las dos cabezas femorales y luego hacemos un ángulo de 90 grados, ¿vale? Pasando por la zona dorsal del acetábulo. Si ese ángulo es menor de 105 grados, es patológico. Todo lo que sea por encima de 105 grados es normal, menor de 105 es patológico, menor de 95 es grave, ¿vale? Creo que hay alguien que tiene el micro encendido, por si lo puede revisar, porque se escuchan ruidos y a lo mejor puede molestar. Entonces, lo siguiente es el método de Penhip, que es la siguiente radiografía, es lo que se llama una radiografía en distracción. Para mí, el método de Penhip es hoy por hoy el gold estándar para el diagnóstico de la displasia de cadera, ¿vale? Básicamente, lo que hacemos es una distracción articular y lo que vamos a hacer es medir, esto lo desarrollo ahora un poco más, medir el círculo verde sería el acetábulo y el círculo rojo es la... Estás en mute, Gabri. Te has puesto en mute. ¿Por qué? Pero se me pone solo, creo, ¿eh? No sé... Vale. Ahora bien. Ahora bien. Vale, lo que os decía, entonces medimos el círculo verde, que es el acetábulo, medimos el círculo rojo, que es la cabeza femoral, ¿vale? Entonces luego medimos la distancia entre el centro de estos dos puntos y luego el radio de la cabeza femoral. La D es la distancia entre el centro de los dos círculos
y la R es el radio de la cabeza femoral. Hacemos una división, que es la D entre la R, y sale un número. Este número es lo que se llama el índice de distracción, que posteriormente nos lo llevaremos a esta tablita, ¿vale? Y nos va a salir un número de entre 0 y 1, ¿vale? Que es la línea que veis en el eje de las X, ¿vale? Aquí abajo. Un número entre 0 y 0,3 es normal, entre 0,3 y 0,7 tenemos una probabilidad de displasia entre 0,5 y 0,07 y más de 0,7 tenemos una probabilidad más del 90%. Esto es una probabilidad que tenemos por debajo de 0,3 es una probabilidad de menos del 10%, entre 0,3 y 0,7 una probabilidad de en torno al 50-60% y más de 0,7, como veis, nos vamos aquí arriba, que es una probabilidad de más del 90%, ¿vale? Y luego lo último, que yo creo que es lo que nos da una imagen directa, es el porcentaje de cobertura acetabular. Este porcentaje de cobertura lo que nos dice es cuánta cabeza femoral está cubierta por el acetábulo. Lo normal es más del 50%. Si tenemos más del 50% es perfecto, por debajo del 50% es un paciente que tiene una subluxación de cabeza femoral. ¿Vale? Aquí veis una imagen de un ejemplo mío de lo que sería un Norberg, los dos por debajo, muy por debajo de 95, ¿vale? Y aquí veis en el mismo paciente el porcentaje de cobertura acetabular, ¿vale? Que en ambos casos estamos hablando de mucho menos de un 30%, ¿vale? Estas son las tablas que hemos visto del índice de distracción, que lo desarrollo un poco más adelante. Otras causas, esto lo voy a pasar un poco rápido porque solo quiero nombrarlo para que lo sepáis, pero luego hay otras causas como son el volumen del líquido sinovial, a más volumen más laxitud, la cantidad de musculatura en la pelvis, a más musculatura menos laxitud porque tiene más fuerza para sujetar. Factores hormonales, está descrito que las hembras, como tienen estrógenos y sobre todo en puntos perioperatorios debido a la relaxina, pueden generar mayor laxitud articular. Luego, la tasa de crecimiento y el peso. Se sabe que los animales que crecen más rápido tienen más predisposición a tener displasia de cadera y los animales que tienen un peso más alto también tienen más predisposición a tener displasia de cadera. Y ojo, aquí hay una cosa muy importante y es que el sobrepeso se sabe que puede aumentar los signos clínicos en hasta un 50% y por lo tanto disminuir el peso es una de las formas de tratar la displasia de cadera de forma más eficaz, ¿vale? Luego tenemos la nutrición, que de forma clásica siempre se le ha dado muchísima importancia. Deciros que simplemente es importante, pero no es fundamental, ¿vale? Y lo que os digo, a veces tratar de suplementar con vitamina D, calcio, vitamina C, tanto los excesos como las deficiencias son perjudiciales, ¿vale? Entonces, mucho ojo con las suplementaciones porque pueden ser también perjudiciales. En general, como veis ahí, tenemos una gran causa, que es la causa genética, ¿vale? Y luego todas las otras que las metemos en un mismo saco, que todos ellos en conjunto nos van a dar esa displasia de cadera y esa sintomatología de la displasia de cadera. Pero no debemos de perder de vista que la displasia de cadera tiene un componente principalmente genético, donde la descendencia de esos pacientes va a desencadenar en hasta un 93% de pacientes displásicos, ¿vale? Las razas características ya las sabéis, ¿vale? Las que un poco aparecen en pantalla y muchísimas más. Y aquí me gustaría un poco destacar los dos tipos de pacientes que os vais a encontrar en la clínica diaria. Principalmente tenemos los pacientes adultos, ¿vale? Con donde vamos a tener una displasia de cadera con osteoartrosis ya instaurada, con dolor, con presentaciones agudas sobre crónicas, con fibrosis incluso de las caderas y sobre todo con cojera en frío, que puede mejorar cuando el animal calienta, pero que cuando hace un exceso de ejercicio vuelve a empeorar, ¿vale? Luego tenemos los cachorros, que tienen una presentación
bastante diferente. Son cojeras más agudas, suelen tener más salto de conejo porque todavía no lo han compensado, se suelen presentar con intolerancia al ejercicio, con un dolor más sobreagudo y también son articulaciones con mayor laxitud y efusión. Aquí comentaros que en adultos hay una alta tasa de pacientes que se presentan como displásicos y realmente tienen otras patologías, como son rupturas de ligamento cruzado craneal, enfermedad lumbosacra degenerativa o neoplasia. Y como ya había comentado, en jóvenes pues podemos tener panosteitis, que es dolor en las diáfisis, lo detectaremos de esta forma. Y luego, pues otras patologías más típicas de jóvenes, como son OCDs, principalmente en rodilla y tarso, o osteodistrofia hipertrófica. Aquí tenemos imágenes bastante características de lo que sería pacientes con displasia de cadera. Si os fijáis, es una imagen de esas caderas similares, ¿no? Aquí tenéis dos labradores totalmente diferentes, pero con una presentación exactamente igual. Unas caderas en forma de rombo, ¿vale? Unas caderas muy atróficas, una atrofia muy clara en la zona del bíceps femoral, también del cuádriceps, que lo que hace es que la línea del fémur se vea y se marque mucho más, ¿vale? A la hora de la observación dinámica del paciente, no sé si el vídeo funcionará, pero lo que vamos a ver es una marcha mucho más rígida, vamos a ver una marcha incluso de salto de conejo, que son las dos patitas juntas. En ocasiones podemos ver lo que se ve ahora mismo en el vídeo, que es ese balanceo excesivo de la cadera. Ojo, eso no es pacto mnemónico, hay mucha gente que, porque los perros balancean mucho la cadera, nos dicen que ya es displásico. No del todo, ¿vale? No hay hoy por hoy una cosa que tú veas y directamente digas displasia de cadera, pero sí que con la experiencia se aprende a hacer el sumatorio de todas estas cosas y tener como la displasia de cadera, pues ponerlo en el primer escalón de nuestros diagnósticos diferenciales, ¿vale? Vale. Entonces, ¿qué es lo que solemos ver en este examen ortopédico? Pues principalmente vemos varias cosas. Lo primero que tenemos que saber es que hay un 80% de perros absolutamente normales que cuando se hace el examen ortopédico de cadera tienen dolor, tanto a la palpación como a la extensión. La mayor parte de las veces es porque somos demasiado bruscos. Luego, otra cosa que vamos a, o sea, eso a lo que se refiere, en definitiva, es que mucho ojo porque la extensión de cadera genera falsos positivos en un 80% de los casos. Luego podemos tener disminución del rango de movimiento, principalmente a la extensión de la cadera, crepitaciones, como ya hemos visto. Y luego pues tenemos los tres test principales que son el Ortolani, el Bardén y el Barlow. Aquí quería comentar que el Ortolani tiene un 90% de sensibilidad, por lo que un paciente que sea positivo a Ortolani va a tener un 90% de probabilidades de desarrollar displasia de cadera cuando sea adulto, ¿vale? Aquí tenemos los test principales, son test bastante sencillos de hacer. Yo os los recomiendo que lo hagáis siempre con animales sedados y nos sirven básicamente para evidenciar la laxitud de la cadera. Lo que hacemos es generar una subluxación de la cadera haciendo presión desde la rodilla y luego abducir la rodilla y ver cómo la cadera se mete dentro, como veis en el vídeo, ¿vale? El siguiente vídeo se basa en hacer un movimiento de balanceo poniendo nuestros índices en la zona central del fémur, ¿vale? Y ahí pues le hacemos ese balanceo, como veis ahí, testeando y comprobando de forma muy clara la laxitud de la cadera. El último es el test de Barlow, que quizás es un test menos conocido. Se basa en hacer lo que sería un ortolani, pero con el animal en decúbito dorsal. Ponemos el animal en decúbito dorsal, empujamos las dos rodillas para abajo y, como veis, abrimos y cerramos una de las extremidades, con lo que, a ver, que veo que le cuesta un poco reproducir, no sé si vosotros los veis bien, los vídeos.
Está parado el vídeo. Sí, no sé por qué. Vale, bueno, básicamente es como si hicierais un ortolani y lo que vamos a hacer es abrir y cerrar las caderas ya funciona, con el objetivo de ver a qué ángulo la cadera se luxa y en qué ángulo la cadera se reduce. Cuando nosotros abrimos, lo que vamos a hacer es notar un clock y ahí lo que va a hacer la cadera es reducirse. Cuando nosotros cerramos, vamos a notar otro clock y lo que hace la cadera es que se luxa, ¿vale? Entonces ahí vamos a tener nuestro ángulo de reducción y nuestro ángulo de subluxación. Y con eso podemos identificar, un poco como veis en esta imagen, ¿vale? Las caderas pues entran dentro y salen fuera. Entonces lo que vamos a hacer es identificar los dos ángulos y poder saber cómo de grave es. Un animal sano no tiene que tener subluxación, un animal con displasia leve se moverá pues entre ángulos de reducción de entre 15 y 25 grados. Más de 25 grados es una displasia de cadera ya grave y más de 45 grados es una displasia de cadera ya pues muy grave, que lo único que podemos hacer es una prótesis de cadera porque tenemos la cadera en posición de subluxación, ¿vale? Vale, no sé qué le ha pasado a la presentación, que hay algunas imágenes que de repente no se me ven. Vale, nada, vamos a continuar, no os preocupéis. Entonces, en general, lo que vamos a hacer es pasar ya, una vez que tenemos nuestro examen, como habéis visto, con el animal sedado, pasamos directamente a las radiografías. Hemos hecho la exploración visual, hemos hecho nuestro examen sedado con nuestros test y a partir de ahí pasamos a las radiografías. Con las radiografías simples, lo que vamos a ver es siempre los componentes secundarios a esa displasia de cadera. Lo primero que vamos a hacer es ver los primeros signos de artrosis en cadera, que son los que veis en pantalla, ¿vale? Que básicamente son osteofitos alrededor de la cabeza femoral. Antiguamente nos decían que la displasia de cadera se podía certificar al año. En los últimos estudios hemos visto que al año la sensibilidad de la certificación de la displasia de cadera es de en torno al 60-70% y no es hasta los 2 años donde la podemos certificar a casi el 100%. Por lo tanto, ¿qué es lo que solemos hacer? Se hace el estudio que hemos visto hasta ahora, que es el PENGIP con el índice de distracción, etcétera, etcétera, ¿vale? Para tratar de sacar una probabilidad de tener displasia de cadera cuando el animal tiene más de 2 años, ¿vale? Que es lo que hemos visto, de sacar el índice de distracción y ponerlo en la tabla, que decíamos que tenías entre un 30, un 70, un 90% de probabilidad. Pero no es hasta los 2 años donde no podemos hacer esas radiografías tradicionales y identificar la displasia de cadera. Creo que voy a tener que cargar la presentación de nuevo porque se me ha bloqueado por algún motivo. Vale, la voy a cargar de nuevo, Perdonad, porque es que si no, no se va a ver ninguna imagen por lo que veo. Vale. Vale, vuelvo a compartir.
Vale, estas son las imágenes que no se veían. Entonces, esto es la forma en la que se hace la radiografía de distracción, ¿vale? Básicamente tenemos dos formas. Esta es la que, bueno, una muy sencilla, que se basa en poner una tabla o una madera, un posicionador en medio de las caderas y hacer fuerza desde los tarsos, como veis, mientras la otra persona pues sujeta la tabla, o en este caso con sacos de arena, para hacer ese movimiento de péndulo, ¿vale? De columpio, como hemos visto, por ejemplo, en los test de Bardem, donde lo que hacemos es acercar las rodillas y alejar las caderas. Con eso sacaremos la radiografía de distracción, mediremos el índice y con este índice nos iremos a la tabla para saber la probabilidad, ¿vale? A partir de ahí, como hemos dicho ya, tenemos las radiografías para hacer el examen y el diagnóstico principal, y en esas radiografías vamos a empezar a ver los signos secundarios, que son todas estas líneas blancas que son los primeros indicios de artrosis en la cadera. Aquí os voy a ir pasando diferentes imágenes donde la primera radiografía, la de la izquierda, es la normal, una cadera normal, y a partir de ahí en la derecha veréis diferentes radiografías que por un motivo o por otro es displásica. La primera de todas es la normal. La siguiente tenemos una radiografía displásica conformacional. Si os fijáis, las cabezas femorales son muy pequeñitas y no se engloban bien dentro del acetábulo. La siguiente, que es la tercera, esta de aquí, tendríamos una displasia de cadera mixta, ¿vale? Tenemos una mala conformación, pero también tenemos un exceso de laxitud. La tercera es una conformación que no es mala, pero tenemos mayor laxitud de la que toca. La siguiente, pues la primera vuelve a ser la normal. La segunda, aquí tenemos principalmente una muy mala conformación, ya no solo de los fémures y de las cabezas femorales, sino también de los acetábulos. Y a partir de ahí, pues como veis, ¿no? La siguiente vuelve a ser conformación de laxitud, la siguiente es asimétrica y principalmente de laxitud, ¿vale? Y aquí pues os he puesto esta, ¿por qué? Pues porque como veis hay pacientes que tienen patologías múltiples. En este paciente pues ya venía operado de lumbosacro y luego pues tenía también una displasia de cadera crónica muy grave, ¿vale? Aquí tenemos lo que serían las radiografías de PENHIP, tendríamos la radiografía estándar en extensión, una radiografía en rana y una radiografía en distracción, como hemos visto anteriormente. Nuevamente os pongo un caso, este es un caso mío, donde pues yo siempre hago estas tres radiografías. Hago la radiografía en extensión, la radiografía en rana. La radiografía en rana sirve para ver cuánto de la cabeza femoral se mete dentro del acetábulo. Porque si os acordáis, hemos visto que si tenemos un exceso de líquido sinovial, esa cabeza femoral puede ser empujada hacia afuera. En este caso, esta radiografía en rana es totalmente normal. Y luego tenemos pues el mismo paciente con la distracción. Ahí lo que hacemos es tratar de sacar las caderas hacia afuera con la palanca que hemos visto y a partir de ahí pues mediríamos el índice de distracción que hemos visto anteriormente. No sé qué está pasando, que se me bloquea la presentación. Vamos a la leche. ¿Otra vez? Mateo, ¿algún tip? No. ¿Está todo en local? ¿Las imágenes las tienes todas en el ordenador o están...? Sí, en principio está. Yo creo que es un problema de eso. Justo. ¿La tienes en...? No debería haber un problema, la verdad. Pero ahora la segunda vez no había vuelto a cargar, ¿no? Las imágenes. Sí, me las carga y luego veo que tiene algún problema a la hora de volver de reproducirlas. A lo mejor es que por el peso o algo. Voy a ponerlas sin presentar a ver si salen. Sí, sí, cuando lo pongo sin presentar sale bien, pero luego de repente no me las carga. Vale. Y eso que al principio he esperado que me las cargara todas, pero bueno,
ábrela sin ponerla en modo presentación. Primero, vale. si ahí se ve, probamos. Sí, si no, lo vemos así. Vale, ahora está sin presentar, ¿verdad? Sí. Vale, ¿veis la presentación ya? ¿Lo estáis viendo la presentación? Sí, la vemos. Vale, voy a seguir así, si os parece, a ver si le cuesta menos y funciona. Vale, perfecto. Entonces, bueno, disculpar. Aquí tendríamos lo que para mí es el informe de displasia de cadera, ¿vale? Hemos hecho ya todo, hemos hecho el examen, lo hemos visto andar, hemos hecho bajo sedación, hemos hecho el PENGIP, hemos hecho todas las mediciones. Entonces, yo al final lo que les hago es este informe, donde pongo pues cómo viene el paciente, los resultados de las dos caderas y al final vemos mis recomendaciones. Como veis, en las dos caderas vemos el resultado del Bardem, del Ortolani, de los ángulos de reducción y de subluxación, el índice de distracción, el ángulo de Norbert y luego el porcentaje de cobertura acetabular. Es decir, vemos un global bastante bueno y a partir de ahí yo le digo pues las opciones que pueden hacer, ya bien sea hacer una tripleostotomía, una sinfisiodesis o pues una prótesis de cadera o cualquier cosa, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, el tratamiento de la displasia de cadera, pues principalmente vamos a tener tres formas, ¿no? Vamos a tener el tratamiento paliativo, vamos a tener el tratamiento preventivo de alguna forma y a veces el tratamiento curativo. Hoy por hoy el tratamiento curativo es única y exclusivamente la prótesis de cadera. Tratamiento paliativo y tratamiento preventivo, ahí es donde tenemos pues pacientes muy jóvenes para el preventivo y el paliativo, pues lo que ya sabemos, ¿no? Antiinflamatorios, fisioterapia, condroprotectores y demás, ¿vale? Vale, dentro del tratamiento médico, como veis, tenemos todas estas categorías, nutricional, donde es muy importante y sabemos ya hoy por hoy que es una de las claves la aportación de ácidos grasos, ¿vale? Como por ejemplo pues el Resolmega, que es uno de los ácidos grasos que tenemos hoy por hoy disponibles y que es un producto, como sabéis, de alta calidad. Luego tenemos el control y la regulación del ejercicio, eso es súper importante porque no sirve de nada que tratemos la displasia de cadera si el animal hace lo que le da la gana posteriormente. Es importante que el ejercicio sea regulado. La fisioterapia, tratamiento farmacológico con analgésicos, antiinflamatorios y demás, y las infiltraciones, ¿vale? Las infiltraciones hoy por hoy básicamente son un punto más. Cada vez hay más evidencia científica y si os puedo dar un consejo, yo hoy por hoy utilizo principalmente infiltraciones con o bien corticoides o bien con células madre. Los corticoides son muy importantes de cara a la inflamación a corto plazo y las células madre son más costosas, como es obvio, y sirven más para largos plazos, ¿vale? Vale, vamos a hablar un poco de tratamiento quirúrgico. Tenemos diferentes... De repente, deja de... O sea, estaban ahora mismo ahí las imágenes y de repente han desaparecido. Vale, creo que será un problema mío, pero bueno. Tenemos los diferentes tipos de cirugía. Tenemos la sinfisiodesis púbica juvenil. Esto es muy importante porque la sinfisiodesis es una cirugía que se realiza muy poco comparado con lo que se podría hacer. ¿Y cuál es el motivo? Pues principalmente porque no se realiza el estudio previo, ¿vale? El estudio previo se tiene que realizar entre, como veis ahí, las 12 y las 20 semanas. Casi siempre cuando hacemos el diagnóstico de displasia de cadera lo hacemos pasadas las 20 semanas. Entonces, a partir de ahí ya no podemos hacer la sinfisiodesis. Las otras opciones son la triple osteotomía de cadera,
las osteotomías de cabeza y cuello femoral, las artroplastias y las prótesis de cadera, ¿vale? Esas son las tres o las 4 formas principales de hacer pues, el tratamiento quirúrgico de displasia de cadera, que mi idea es un poco desarrollarlos en el día de hoy, ¿vale? Si la guardas como PDF y luego la abres, para probar. Así se guarda más imagen. Voy a probar, a ver. Sí, porque es que si no, no sé cuál es el problema, pero no os preocupéis que voy a estar un poquito más de tiempo para así poder terminarla por los problemas técnicos. Y lo bueno es que lo probé el otro día la charla y va perfectamente. No sé si será el disco duro o algo. A ver en PDF. Vale, mientras si queréis me podéis decir alguna preguntita, si tenéis preguntas sobre lo que hemos visto hasta ahora. Hola, soy Verónica de Alianza 9. Una preguntita. En el tratamiento quirúrgico de la displasia, la despriostización no la has contemplado. Es en perros que son ya muy geriátricos, como medida simplemente de quitar dolor. ¿Tú la utilizas o la utilizas en casos muy concretos o ni te la contemplas? ¿Cuál es la medida? ¿Has dicho? Despriostización. Pues me la vas a La tener que... despriostización de la cabeza del fémur. Esa técnica, ¿dónde está descrita? Porque, o sea, eso no es una técnica descrita. Bueno, una técnica quirúrgica, como un tratamiento paliativo para disminuir la sensibilidad en pacientes que son muy geriátricos. A ver, eso es una técnica, no sé de dónde a lo mejor la has podido sacar, pero no es una técnica descrita a nivel de tratamiento de displasia. Lo que sí que está descrito, que a lo mejor te puedes referir a eso, es lo que sería como una rizolisis, que es la insensibilización. Lo que se hace es... de alguna forma, lo que sería en odontología matar el nervio, ¿vale? Sí, es eliminar las terminaciones nerviosas. Claro, sí. Claro, pero la desperiostización a lo que se refiere es quitar el periostio, claro. ¿vale? Entonces, lo que se puede hacer es simplemente desensibilización. Entonces, eso realmente es una técnica que está un poco, bueno, no es una técnica quirúrgica, la mayoría de las veces se hace puncionando o se puede hacer puncionando ecoguiado. Y al final sería un tratamiento principalmente paliativo, donde no mejoramos el funcionamiento de la cadera de ninguna forma, pero sí que mejoramos la sensibilidad del paciente. Aún así, como la sensibilidad de la cadera viene de varios puntos, es un tratamiento resolutivo porque la sensibilidad de una articulación nunca viene de un solo nervio, sino que viene dado por los diferentes nervios que vienen a inervar esa articulación. Entonces, es un tratamiento paliativo que hoy por hoy tampoco funciona muy bien, entonces por eso yo creo que prácticamente está en desuso, ¿eh? Se utiliza muy poquito. ¿Vale? Entonces, bueno, pasamos en el PDF, no se verán los vídeos, pero sí que podremos ver las imágenes, ¿vale? Entonces, vamos a ver la cirugía de las infisiodesis, ¿vale? Pasamos ya a tratamiento quirúrgico. Disculpar por todo el embrollo. Entonces, las infisiodesis es una cirugía muy sencilla que, como os decía, se hace entre las 16 y las 22 semanas.
para mí debería ser fundamental que todos los veterinarios hiciéramos el estudio previo de la displasia de cadera entre las 16 y las 22 semanas, porque si es así podemos convertir un paciente displásico como el que veis en las radiografías en un paciente totalmente asintomático. Y la cirugía es principalmente hacer un abordaje en línea media en la zona del pubis y, como veis en las imágenes, hacer coagulaciones interrumpidas, como si fuera un poco una línea discontinua de la zona de la línea de crecimiento del pubis para tratar de modificar el crecimiento de la cadera y así conseguir una mejor cobertura de la cabeza del fémur. Una cosa que es muy importante es lo que veis en la imagen, y es que, como se hace con el monopolar, cuando hacemos esas quemaduras, es importante en la parte intrapélvica poner algún tipo de un hisopo o una gasa, como veis ahí, para cubrir el colon, ¿vale? O nuestro propio dedo. Pues si ponemos el dedo, una vez que nos toquemos, pues protegeremos las estructuras. Lo malo del dedo es que os podéis quemar, ¿vale? Entonces yo muchas veces lo que suelo hacer es poner una gasa húmeda que la empujo o bien con el aspirador, o bien con una pinza, o bien con un depresor lingual, como veis en la imagen, y así protejo las estructuras internas. Entonces, este es el paciente de la imagen, el labrador que habéis visto, de 4 meses, ¿vale? 20 semanas. Esto le hicimos las infisiodesis a las 20 semanas y estos son sus radiografías a los 10 meses, ¿vale? A los 4 y a los 10 meses. Si os fijáis, el pubis está prácticamente fusionado y la cobertura acetabular, hemos pasado de una cadera prácticamente pues con una subluxación y hemos pasado a una cadera totalmente normal, ¿vale? Entonces tenemos una cirugía muy poco invasiva con una capacidad de mejoría mucho más grande. La siguiente técnica quirúrgica sería la triple osteotomía de cadera, que es una técnica, como sabéis, muy antigua. Hoy por hoy han salido nuevos estudios donde vuelven a darle un cierto poder, un cierto valor a esta técnica que estaba prácticamente en desuso, donde se ha visto que esa función principal, que es el mejorar la congruencia y la cobertura del acetábulo, es realmente así, y que otra función que tiene es disminuir la progresión de la artrosis y disminuir la laxitud, ¿vale? Por lo tanto, es una técnica útil donde el problema principal que tiene es el que veis en la imagen, que cuando hacemos la triple osteotomía bilateral, la estenosis del canal pélvico es bastante severo y a partir de ahí pues el paciente puede desarrollar muchos problemas. Entonces lo que se suele hacer para evitar esto es, en lugar de hacer una triple, hacer una doble osteotomía de cadera, ¿vale? Se puede hacer bilateral, pero si hacemos doble, la estenosis pélvica es mucho menor. El grado de satisfacción en los últimos estudios de la triple osteotomía es muy alta, como veis, y ojo, no evita la artrosis, pero sí que disminuye la velocidad en la que ésta se produce. En el postoperatorio, como sabéis, es muy importante hacer reposo estricto. Es una cirugía mayor, no es como las infisiodesis. Hay que cortar el hueso, hay que poner implantes y la complicación principal es la pérdida de implantes, el fracaso de los implantes. Como veis, pues aquí tenemos mirar el diámetro pélvico que tenemos y después de hacer la triple osteotomía bilateral, ahí pues lo que tenemos es un estrechamiento del canal pélvico de más del 30% y en este caso de prácticamente el 80%. Entonces esto es un paciente que seguro que tendrá problemas a la hora de principalmente defecar. Por supuesto, son pacientes que sean machos o sean hembras, se tienen que esterilizar y si son hembras pueden además tener problemas para tener pues descendencia por esa estenosis del canal del parto. Entonces, la
Esterilización es fundamental en ambos casos. Gabri, perdona, si lo pones a toda pantalla también en PDF, creo que lo verás mejor. No sé cómo se hace en el Tiene que estar por ahí una Pero, opción. ¿será aquí o qué? Modo lectura. Vale, perfecto. Vale, ¿lo veis ahora? ¿Sí, no? Sí, muy bien, mejor. Vale. Gabri, no sé si estás hablando, pero no te oímos, yo no te oigo. No, no tuvimos. Entonces, vamos a ver aplicaciones. ¿Sí? Ahora sí. Ahora sí, Gabri, ahora sí. ¿No se escuchaba? No. Vale. Entonces, tenéis aquí un poco el conjunto de complicaciones donde, uno, el daño neurológico es fundamental, ¿vale? El nervio ciático y el obturador, como habéis visto en esta imagen, ¿vale? Pasan justo por detrás de la zona donde vamos a hacer el corte, por lo que es una de las complicaciones principales, el estrechamiento del canal pélvico, que ya lo hemos visto. Vamos a poner implantes. Hoy por hoy se sabe que cualquier cirugía de cadera es mejor si se hace con implantes de bloqueo, principalmente porque los implantes que no son de bloqueo tienen una tasa de fracaso de implantes muy alta, ¿vale? La rotación excesiva, que nos puede producir un pinzamiento de la cabeza femoral. Aquí realmente, si tenemos esa complicación, es porque nuestra selección del paciente no ha sido correcta, porque hemos superado esos 30-35 grados que se recomiendan de ángulo de reducción a la hora de hacer una triple osteotomía de cadera o doble, ¿vale? Entonces, siempre que tengamos un paciente con un ángulo de reducción mayor a 35 grados, no hagamos esta cirugía y no tendremos esta complicación. Y lo último, pues las infecciones y fistulaciones. Una técnica que yo suelo hacer bastante cuando tengo una infección o fistulación en cualquier cirugía, no solo en esta, es hacer un contraste, ¿vale? Básicamente lo que hacemos es con una palomilla o con una vía, ¿vale? Con un catéter, poner la puntita del catéter dentro de la fístula y hacer una dilución al 50% de contraste, meter el contraste y ver, pues como veis en las imágenes, hacia dónde va el contraste para ver de dónde viene esa infección. Porque a veces la infección puede salir en una zona que no tiene nada que ver de dónde está el origen, como veis en este caso, ¿no? Pero un caso que hacía 2 años en otro centro se había hecho una triple osteotomía de cadera, se infectó y al cabo de 2 años se desarrolló una fístula por la parte medial del muslo. La solución de estas infecciones y fistulaciones no tiene más misterio, principalmente es quitar implantes. Una vez quitados implantes, la infección se resuelve. Y luego tenemos pues las complicaciones menores, que serían seroma, dehiscencias, hemorragias y demás, ¿vale? Esta la voy a pasar un poco rápido porque yo creo que la conocemos todos, la osteotomía de cabeza y cuello femoral o la artroplastia. Es una técnica que se indica principalmente en animales de menos de 25 kilos. La cantidad Perdona, de... ¿qué colorante has dicho que utilizabas? Sí, no pongo colorante, pongo un contraste. Perdón, contraste, sí, es que ahora... Es un contraste yodado no iónico. ¿Tipo ¿vale? Yoxol? Tipo Yoxol, exacto. Vale. Con esto se hace una dilución del 50% y se mete por dentro de la fístula y a partir de ahí lo que vamos a hacer es lo que se llama un fistulograma. El contraste sigue la fístula y llega hasta su origen, que casi siempre es el implante. Al retirar el implante se soluciona el problema. ¿Vale? Luego pasamos, como he dicho, a la... Gracias. de nada. Pasamos a la artroplastia de cabeza y cuello femoral.
Las indicaciones son un poco todas las que veis. Asociado a displasia, pues como sabéis, es una cirugía de rescate, de salvación, ¿vale? No se hace de primera elección. La primera elección es la sinfisioesis, si se puede por edad, luego la triple osteotomía, si se puede por indicación, ¿vale? Edad y artrosis. Recordar que no lo he dicho con el follón, pero la triple osteotomía de cadera solo se puede hacer cuando los animales tienen menos de 1 año y no tienen artrosis, ¿vale? Luego tendríamos la prótesis, más o menos la artroplastia, que es esta, ¿vale? Al fin y al cabo, lo que os quiero comentar en artroplastia, este vídeo no se va a ver, pero básicamente era un perrito donde le hicimos esta artroplastia de cabeza y cuello femoral y se ve que el perro blanco pues corre prácticamente más que el golden normal. O sea, son pacientes donde si la artroplastia se hace bien y el paciente luego lleva una buena fisioterapia pre y posoperatoria, pueden tener una buena calidad de vida, ¿vale? Sí que es importante saber que el rango de, sobre todo, extensión y abducción de la cadera disminuye. También es importante avisar al propietario que puede quedar una cojera residual, pero es una cojera mecánica, no es una cojera por dolor, ¿vale? Eso es súper importante tenerlo claro. Luego tenemos otras pequeñas complicaciones, que puede ser pues lo que veis aquí, un acortamiento de la extremidad pequeño, un desplazamiento dorsal del fémur, una atrofia muscular secundaria, pequeñas cositas que realmente en el día a día luego ya no son tan importantes, ¿vale? Bueno, os pongo aquí algunas imágenes sencillas de cómo se hace una artroplastia. Básicamente se hace un abordaje cráneo dorsal. Lo más importante es que sea justo craneal al acetábulo, donde vamos a localizar el paquete vasculonervioso glúteo, la zona del cuádriceps, el vasto lateral y la zona de los glúteos que vendrá por aquí. Desplazaremos los glúteos hacia dorsal, el cuádriceps hacia lateral y nos quedará un triángulo en el centro, donde ahí es donde vamos a ir a buscar la cabeza del fémur. Para encontrar la cabeza del fémur, lo que vamos a hacer es rotación externa de la rodilla y la cabeza del fémur la vamos a sacar fuera de la articulación. A partir de ahí, como veis, con las líneas negras yo dibujo lo que sería el eje femoral y el eje de la cabeza del fémur. Pues la línea amarilla son 35 grados sobre ese eje longitudinal femoral, ¿vale? Ahí es donde vamos a hacer nuestro corte y una vez que hagamos el corte, en el fondo tenemos que ver el acetábulo, ¿vale? Que es lo que veis. Y todo lo que va a estar alrededor es la cápsula articular que se ha quedado anclada en el acetábulo. Esa cápsula, luego lo que se suele hacer es ayudarnos para cerrarla y poner tejido blando entre la zona de osteotomía y la zona del acetábulo. Y así evitamos una de las complicaciones principales de la artroplastia, que es la sinostosis, ¿vale? Como veis, pues tenemos artroplastias bilaterales sin ningún problema. Se puede hacer en todo tipo de pacientes, mejor en pacientes de menos de 25 kilos. Este era un vídeo de un paciente también corriendo sin ningún problema, ¿vale? La prótesis de cadera me la voy a saltar un poquito porque creo que se sale un poquito de las competencias de la charla. Simplemente comentaros que es una técnica que cada vez estamos evolucionando más, ¿vale? Como especialistas. Tiene una muy alta tasa de complicaciones, sin embargo, esto es como todo, ¿no? Cuanto más práctica, menor tasa de complicaciones, porque mayor es la capacidad y el conocimiento para realizarla de forma pues, eficaz. Pero deciros que es hoy por hoy el gold estándar y el único tratamiento de elección. En general, la displasia de cadera tiene un pronóstico reservado, como veis. La gran mayor parte de cirugías o de tratamientos, excepto la prótesis, solo limitan la progresión de la artrosis o tiene un tratamiento para evitar o disminuir la sensibilidad del dolor, ¿vale? Y en general los factores pronósticos negativos, es decir, aquellas cosas que nos hacen decir
el pronóstico es negativo, es el grado de lesión cartilaginosa, que esto solo se puede evaluar por artroscopia, el peso y la edad. Cuanto más peso y más mayores son, peor es el pronóstico. Por eso, insisto, hay que hacer estudios de cadera entre los 4 y 5 meses, entre las 16 y las 22 semanas, ¿vale? 20-22, para hacer el PENGIT y saber la probabilidad de tener displasia de cadera cuando sea adulto. Y a partir de ahí poder hacer sinfisiodesis y poder tratar los animales jovencitos, ¿vale? Porque es muy importante. Y luego, pues si tenemos ya artrosis instaurada o tenemos deformaciones esqueléticas, como veis en las imágenes, pues ahí el pronóstico es mucho peor, porque hay casos que incluso con prótesis, si tenemos una deformación ósea, o la prótesis no la podremos poner, o el pronóstico de esa prótesis también será peor, ¿vale? Aquí me gustaría, os lo he puesto para, ya que hablamos de cadera, hablar de otra patología rápidamente, no solo la displasia, sino también las luxaciones. Porque las luxaciones es algo que vemos mucho y esto es la otra patología de cadera bastante frecuente y que afortunadamente pasa principalmente en animales jovencitos. Tenemos de dos tipos, tenemos las craneodorsales y las craneoventrales. Las caudales es bastante raro, ¿vale? Y suele ser caudo-ventral. También existen, pero son bastante raras, ¿vale? Las caudo-ventrales. Casi siempre suelen ser traumáticas, aunque también las hay displásicas. Y ojo, porque esto es muy importante y nos determinará el tratamiento que le vamos a dar. Las traumáticas se pueden recolocar, haciendo la maniobra de recolocación para hacer la recolocación cerrada o con recolocación abierta y cirugía. Sin embargo, las displásicas no se deben recolocar. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es recolocar una cadera anormal, una cadera malformada. Por lo tanto, no deberemos recolocarla. Posteriormente, en muchos libros veréis que recomiendan hacer un vendaje, ¿vale? Hacer el vendaje de Hobbs o el vendaje de Emmer para que las caderas se mantengan en el sitio. Eso es útil, ¿vale? Yo lo suelo hacer, pero hay que tener en cuenta que 2 de cada 3 pacientes que recoloquemos con luxaciones de cadera traumáticas no van a ir bien, ¿vale? O sea, solo un 30% van bien. Eso se debe muchas veces a las imágenes que veis en este diagrama. Y es que cuando la cadera se luxa, la cápsula se puede quedar como en el tipo A, que es lo que hemos visto en las imágenes de cirugía, donde la cápsula se queda mayoritariamente en el acetábulo, ¿vale? Al igual que el C, donde la cápsula se queda toda en el acetábulo, ¿vale? Y luego tenemos el B, donde la cápsula se queda toda en la cabeza femoral. Entonces, pues si nosotros intentamos recolocar la B, ahí no hay problema, porque la vamos a recolocar y no hay nada en la zona del acetábulo que nos impida que la cabeza entre dentro. Sin embargo, en el tipo A o en el tipo C, cuando nosotros recolocamos, muchas veces la cabeza lo que hace es plegar la cápsula dentro del acetábulo y no nos deja que entre y por eso luego se reluxa, ¿vale? Eso es súper importante. Y luego tenemos los diferentes tipos de tratamiento quirúrgico. Obviamente no me da tiempo de explicarlos todos, deciros que de todas las que veis aquí, el gold estándar hoy por hoy es el toggle pin, ¿vale? Que es por eso por lo que le pongo el primero. El pin transarticular también es una muy buena opción y es bastante sencilla. Y la tercera sería la sutura iliofemoral. Y ojo, muchas veces estas técnicas se pueden combinar entre ellas, ¿vale? Y siempre, siempre, siempre en todas ellas, después de hacer el toggle pin, el pin transarticular o la sutura iliofemoral, le vamos a hacer una capsulorrafia. La capsulorrafia es necesaria porque lo que estamos haciendo es guiar la cápsula tal y como queremos que cicatrice. Porque sin la cicatrización de la cápsula, el mantenimiento de la cadera en el sitio va a ser mucho más difícil. A corto plazo, el mantenimiento lo va a hacer el implante, pero a largo plazo lo que necesitamos es que los tejidos blandos lo consigan, ¿vale? Aquí veis otra cirugía, otra foto de la intervención, donde tenemos los glúteos, la zona
del vasto lateral del cuádriceps, la zona del triángulo que os he dicho en el centro, rotación externa de la rodilla, sacamos la cabeza femoral y en este caso lo que le vamos a hacer es la colocación de un pin transarticular. Para eso lo que hacemos es ver dónde se sitúa el ligamento de la cabeza del fémur o ligamento redondo y a través de ahí sacamos el pin por la zona del trocánter, ¿vale? Como veis ahí. Empujamos, sacamos por el otro lado, colocamos la cadera en su sitio y empujamos el pin hacia adentro. ¿Cuánto? Pues hasta que se asoma por el otro lado, ¿vale? Hasta que notamos la segunda cortical. Aquí yo lo que suelo hacer es decirle a un compañero que mientras yo meto el pin, haga una palpación rectal y toque para que me diga cuándo nota el pin. Yo ese pin lo suelo poner roscado para que se enganche a la zona medial del acetábulo y me permita una mejor funcionalidad, ¿vale? Una forma de saber que está bien es cuando sueltas la pata, como has puesto el pin, no debe caerse, ¿vale? Porque el pin la está sujetando como en posición neutra, ¿vale? Y ahí, pues bueno, hay un casito con un pin bilateral, donde lo que vemos es que más o menos el pin sale menos de 1 centímetro, ¿vale? Principalmente pues porque podía haber riesgo de laceración del colon. Es muy importante que el pin siga... ¿Caterina Betejina? ¿Sí? Perdón, ¿tienes el micro puesto? ¿La persona que está hablando por teléfono? Sí, lo he silenciado, Gabri. Vale, Ya perfecto. puedes continuar. Vale, entonces, en principio, algo que es muy importante es que el pin siga, como veis, la misma dirección del cuello femoral, que no cambiemos la dirección, ¿vale? Este pin se puede retirar, como veis en la siguiente imagen, a partir de la 6ª, 8ª semana, ¿vale? Y a partir de ahí, este es el paciente de la cadera bilateral, donde, bueno, lo que veíamos en el vídeo es un paciente pues andando con las caderas bastante rígidas, porque esto era el mismo día de la cirugía. Un paciente que vino que no andaba, le pusimos los 2 pins y sí andaba sin poder hacer abducción de las caderas, porque tenía los 2 pins, pero sí que pueden hacer flexión y extensión, o sea, hacia adelante y hacia atrás sí que lo pueden hacer. Lo que no pueden hacer es abrir y cerrar, porque tenemos ese clavo que lo evita. Pero cuando saquemos el pin lo podrán hacer sin ningún problema. Que como he dicho, nunca se saca antes de las 6 semanas y mi recomendación es hacerlo a partir de la 8ª. Entonces, las conclusiones de la cadera. En general, el tratamiento médico debe ser multimodal. Recordar peso, fisio, regulación del ejercicio, antiinflamatorios, analgésicos, infiltraciones y condroprotectores, y más en cuestión, aparte de los condroprotectores, hoy por hoy se ha demostrado que los ácidos grasos son mucho mejores. No es porque yo los utilice ni porque estemos dando esta charla con Betilea, sino porque realmente es un producto que viene pues derivado de humana y se utiliza y tiene se utiliza y es muy bueno de cara al mantenimiento de esa inflamación y de esa salud articular a largo plazo, ¿vale? Que es lo que nos cuesta, porque al final tenemos muchos problemas para mantener estos pacientes a largo plazo. A corto plazo no es un problema, le damos analgésicos y ya está, pero a largo plazo muchos fármacos que tienen mucha controversia y muchos efectos secundarios los tenemos que parar, y son los ácidos grasos que nos permiten continuar con el tratamiento y con el control de la enfermedad a largo plazo. Y yo os diría que junto probablemente a las infiltraciones, ¿vale? Luego también hay algunos antiinflamatorios que se pueden dar a largo plazo. Entonces es un poco con estas herramientas que vamos a tratar a estos pacientes. El diagnóstico ya lo hemos visto, cuanto más precoz posible, entre las 16 y las 22 semanas, y el tratamiento quirúrgico adaptado a cada paciente, ¿vale? Hemos visto que hay muchas opciones, incluso la compañera ha añadido uno que yo no lo había comentado,
principalmente porque en veterinaria no es una buena opción, en humana sí que se realiza, pero en veterinaria es una opción que prácticamente está muy, muy en desuso y que no se realiza porque no suele funcionar muy bien. Entonces, vamos a hablar un poquito de rodilla. Voy a pasarme algunas cosas para tener una mayor, para recuperar un poquito de tiempo. Aquí, básicamente, os volví a explicar cómo se hacía el cajón, la valoración de la rótula y la valoración de colaterales, ¿vale? Lo hemos visto un poquito en el vídeo de antes. Principalmente, vamos a hacer el cajón craneal y la compresión tibial. Vamos a hacer la valoración de colaterales, como veis en la imagen, anclando el fémur y haciendo un movimiento de bisagra con la rodilla totalmente extendida para ver si el colateral hace lo que se llama el bostezo, ¿vale? Esto también lo podemos hacer en radiografías, para hacer las radiografías en estrés. Y luego, pues Hola, bueno, Gaby, la rótula, que lo que vamos a hacer es tratar de forzar la luxación hacia medial o hacia lateral, haciendo también rotación interna o rotación externa del tarso, como veis que yo estoy haciendo en esta imagen, ¿vale? Vale, vamos a pasar un poquito al ligamento cruzado. Como sabéis, el ligamento cruzado es la patología que nos da de comer a los traumatólogos, junto con la cadera y junto con la displasia de codo, ¿vale? Esas displasia de cadera, displasia de codo y displasia y cruzados son las tres patologías que más vemos en trauma. Entonces, es una patología que es prácticamente obligatorio, tenga uno el nivel que tenga, dominarla. La forma del diagnóstico es muy sencilla, es básicamente identificar inestabilidad en la rodilla. En radiografía siempre vamos a ver las condiciones secundarias, que son la artrosis, la efusión, la inflamación, también el dolor, ¿vale? Y a la pregunta de por qué cojean los pacientes del cruzado, es por todo esto, es por inestabilidad, principalmente por artrosis y también por dolor, ¿vale? Con el paso del tiempo, todo esto lo que genera es un desuso, ¿vale? En torno al 70% de los casos. Y es por esto que yo siempre recomiendo a los clientes operar a sus pacientes. Porque a corto plazo puede que más o menos vayan bien, pero a largo plazo lo que se genera es un desuso de la extremidad y, pues al fin y al cabo, un pronóstico mucho peor. Y estamos hablando de una cirugía que básicamente hoy por hoy el gold estándar es la TPLO, que lo veremos ahora, con un pronóstico favorable en más de un 95% de los casos, ¿vale? Algo súper importante que también se determina mucho a nivel de la rodilla y que algunos traumatólogos antiguamente decían que no era importante, y es la lesión meniscal, ¿vale? En torno a un 35% de los pacientes se rompen el menisco a la vez que se rompen el cruzado, y de un 2 a un 5% se lo rompen de forma parcial. En rangos generales os diré que los pacientes que tienen una ruptura de ligamento cruzado total, hay probabilidades de romperse el menisco, ese 35%. Pero cuando hay una ruptura de ligamento cruzado parcial, la posibilidad de que se rompa el menisco es muy raro. Lo descrito es eso, máximo un 5%. Yo no he visto ningún paciente con ligamento parcial roto, ¿vale?, con menisco roto. ¿Eso qué es lo que nos dice? Pues que el menisco se rompe debido a la inestabilidad de la rodilla. Si la rodilla está estable, el menisco no se rompe. Por eso, cuando el ligamento solo se rompe de forma parcial, el menisco no se rompe, ¿vale? Y a la pregunta de ¿el menisco es importante? Pues lo es, y lo es mucho. Mejora la congruencia, disminuye la progresión de la artrosis y, ojo, interfiere en la estabilidad de la rodilla, ¿vale? Que hemos dicho que es uno de los puntos principales por el cual el animal cojea, ¿vale? Entonces, luego tenemos que también engloban la carga de entre el 40 al 70% del peso, ¿vale? En general, lo que tenemos es que cuando no tenemos el menisco, la distribución de las cargas no es tan buena y aumenta la presión pico, aumenta el punto principal donde se
donde desemboca toda la fuerza del paso, ¿vale? De ese paciente. Sin embargo, con el menisco, esa fuerza se reparte por toda la superficie de la rodilla, ¿vale? Aquí tenéis los diferentes tipos de lesiones meniscales. No tiene más interés, solo lo he puesto como curiosidad. Este diagrama lo podéis encontrar en muchos libros. Como veis, hay muchísimas formas y dependiendo de la forma haremos un tratamiento u otro, desde menisquectomías parciales a menisquectomías completas, a menisquectomías solo del cuerno caudal, ¿vale? Muchos tipos, ¿vale? En general hay dos formas principales de tratar el ligamento cruzado y de hacer una menisquectomía, por abierta o por artroscopia. Aquí también hay bastante discusión porque idealmente se debería hacer siempre por artroscopia, donde podemos evaluar el ligamento, como veis en las primeras imágenes, con una ruptura parcial en todas ellas, ¿vale? Aquí tenemos una ruptura de la zona de inserción, aquí tenemos una ruptura parcial donde solo queda un pequeño hilito y aquí también tenemos una ruptura parcial de otro caso con también pues, pequeños hilitos, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con la artroscopia? Pues que muchas veces no nos permite evaluar bien el menisco y hay algún artículo que yo creo que tiene un poquito de sesgo, pero se ha visto que los pacientes tienen más dolor posoperatorio que con la mini artrotomía. No con la artrotomía, pero sí con la mini artrotomía, que básicamente se basa en lo que es en estas imágenes, es abrir menos de 1 centímetro, máximo 1, y a partir de ahí evaluar el menisco, como veis en las imágenes donde vemos pues estos trozos de menisco rotos, ¿vale? ¿Y qué pasa con el diagnóstico? Pues ayer mismo yo tuve un paciente que venía preguntando por la resonancia, ¿vale? Quería que le hiciéramos una resonancia a su perro porque en humana es el gol estándar. En humana nos rompemos el menisco, nos rompemos el cruzado y lo que hacemos directamente es una resonancia. ¿Eso por qué se hace? Pues porque la rodilla de un perro, de una persona, es mucho más grande y la capacidad de resonancia es mayor también a la hora de detectar estos problemas. Sin embargo, en veterinaria hemos desarrollado mucho nuestra técnica, por lo tanto tenemos bastantes hándicaps entre el beneficio de la resonancia y el coste, la capacidad humana y la capacidad de la máquina. Luego la logística, la resonancia no es algo que abunde, ¿vale? Y luego la experiencia. Cuanto más experiencia tiene uno, menos se necesita la resonancia o el TAC. Como veis, no es porque la resonancia o el TAC no sea bueno. ¿Veis? Aquí que tenemos unos números muy buenos a la hora del diagnóstico. Es simplemente por una cuestión de dinero, ¿vale? Y una cuestión de comodidad y logística. No hay más, ¿vale? Luego, en cuanto a la TPLO, tenemos algunos conceptos muy importantes, que es hoy por hoy el gol estándar es la TPLO, es la cirugía de mayor eficacia, hasta un 95%, y lo que nos permite es la realización de una cirugía que nos permite tener una estabilidad dinámica de la rodilla. No evita el cajón craneal, es decir, la rodilla estática seguirá teniendo cajón craneal. Lo que sí que va a evitar es la compresión tibial, que es lo que se produce cuando el animal va andando, ¿vale? Entonces, algunos datos importantes, y es que el 50% de los pacientes cuando se rompen un cruzado se rompen el otro lado. El 5% de los pacientes pueden tener una ruptura meniscal tardía. Eso lo que significa es que si no se lo han roto a la vez que el cruzado, se romperá ese menisco en algún momento de su vida y casi siempre suele ser el primer año, ¿vale? Y bueno, poco más, es un poco una cantidad de datos junto al 30 y pico % que os he dicho antes de rupturas meniscales asociadas a la ruptura del ligamento. Creo que estos datos son muy buenos de cara a hablar con el propietario, ¿no? Decirle, pues, la mitad de perros se rompen el otro, un 5% se puede romper el menisco en algún momento de su vida, ¿vale? ¿Y esto por qué se debe? Pues porque dentro de las etiologías, la etiología degenerativa
es mucho mayor y mucho más frecuente frente a la etiología traumática, que es mucho más frecuente en humana. Entonces, una vez que se degenera una rodilla, se degenera la otra, y ahí es el motivo por el cual se pueden romper los ligamentos, ¿vale? Bueno, aquí simplemente os ponía algunas fotos de cómo hacer una TPLO. Algo que es importante es que también la TPLO es una técnica bastante versátil a la hora de adaptarse al tamaño del paciente, cosa que es una de las complicaciones principales y de los problemas principales para otras técnicas, como por ejemplo las técnicas intraarticulares o las TTAs, donde en animales muy grandes, aquí tenía un vídeo de un dogo, que es el de la imagen, en esos pacientes tan grandes estas otras técnicas les cuesta mucho recuperar y luego también a largo plazo acaban rompiendo implantes en muchas ocasiones, ¿vale? En pacientes gigantes de más de 40 kilos, incluso más de 60, en muchas ocasiones se recomienda la colocación de 2 placas para evitar el colapso de esa osteotomía, ¿vale? También se puede poner pues una en medial y la otra en caudal, ¿vale? Esas son formas de tratar de pues, evitar complicaciones, como veis un poco en la imagen, ¿no? Aquí es una TPLO donde se le puso ya una placa ancha porque era un paciente grande, tuvo un fracaso parcial, ¿vale? Y lo que se hizo fue recolocarlo y poner una placa en caudal, manteniéndolo todo en el sitio. Esta complicación es lo que llamamos el rock back, ¿vale? Que básicamente es que el trozo que hemos cortado se va hacia atrás. Y luego tenemos pues, muchas otras complicaciones, como son pues, la infección, inflamaciones serosas, hemorragias, principalmente las hemorragias de esta vena, que es la vena tibial craneal o la antiguamente llamada poplitea. Luego tenemos rupturas meniscales tardías, ya lo he dicho, un 5%, ruptura contralateral, 50%, y fracaso de implantes, que afortunadamente no es muy frecuente, ¿vale? La otra técnica muy útil para la hora de tratar el cruzado craneal es la osteotomía en cuña. Es una técnica bastante similar. Lo que vamos a hacer es hacer una cuña, como veis aquí en las imágenes, para colocar la meseta tibial también en torno a los 4 o 6 grados. Y esto es una técnica que en general se ha criticado bastante a la hora de hacerlo en animales grandes. Siempre se decía que solo se hace en animales pequeños. Pues bien, este estudio que veis en pantalla demuestra que tanto en animales grandes como en animales pequeños se puede hacer esta técnica con muy buenos resultados y sin diferencia significativa en los resultados comparando luego con la TPLO, ¿vale? Yo, al fin y al cabo, también creo que es una técnica que depende de la comodidad del cirujano. Yo, como veis en pantalla, pues lo suelo hacer más... Perdona un momento, creo que la slide no se ha pasado. A ver. Se ha quedado... ¿Cuál es? A ver, sí, que estabas... sí. Vale. Es que ¿Vale? no había pasado la slide cuando hablabas de... Vale. De este último estudio. Sí, exacto. Vale. Entonces, nada, bueno, es una técnica que yo la suelo utilizar más en animales pequeños, pero no es por ningún motivo, es básicamente porque me siento más cómodo haciendo TPLOs en animales grandes, pero que sepáis que se puede hacer sin ningún problema, ¿vale? Aquí tenemos un poco la cirugía donde lo que hacemos es calcular el TPA y luego hacemos un cálculo para ver el ángulo de la meseta tibial, qué cantidad de cuña tenemos que quitar para convertir esa meseta tibial en una meseta de 6 grados, ¿vale? Es decir, la fisiopatología y la biomecánica funciona muy similar a la TPLO. La idea es la misma, es la de conseguir la estabilidad dinámica de la rodilla, ¿vale? En algunos casos ponemos este cerclaje que nos ayuda a la reducción y en otros casos pues lo pongo y luego lo acabo quitando, ¿vale? Y luego ya para terminar, hablamos un poquito de luxación de rótula.
Deciros que, como sabéis, es una patología donde principalmente la vamos a encontrar en animales muy jovencitos y muy pequeños. No significa que no lo podemos tener en animales grandes. De hecho, el vídeo que os quería enseñar anteriormente era en un animal grande. Recordar que casi siempre los animales grandes tienen más predisposición a la luxación lateral, los animales pequeños a la medial, como veis aquí, 98% medial, 2% lateral. Las claves del éxito, muy sencillas, ¿vale? Es lo primero de todo conseguir una buena alineación del eje extensor de la rodilla, como veis en este diagrama. Lo segundo es conseguir suficiente profundidad de la tróclea femoral y el tercero es conseguir una suficiente tensión y sujeción de los ligamentos y fascias, cápsulas periarticulares de la rodilla para que mantenga esa rótula en el sitio, ¿vale? Bueno, aquí teníamos unos vídeos de un paciente andando y una rótula luxándose. Tampoco es fundamental. Sí que deciros que en general tenemos 4 grados. Los grados 1 y 2 son grados donde la rótula está más tiempo dentro que fuera. Grado 3 y 4, la rótula está mucho más tiempo fuera que dentro. El grado 4 no es reducible y el animal viene con torsión de las extremidades. El grado 3 está fuera, pero sí que manualmente lo podemos reducir. Y el grado 1 y 2 son aquellos perros que todo el rato están dentro y fuera. Entonces, en toma de decisiones, los grados 3 y 4 siempre se van a intervenir. Los grado 1 nunca o casi nunca. Yo los grado 2 solo los opero si tienen mucha sintomatología, ¿vale? Técnicas quirúrgicas, un poco las que veis ahí, las troqueoplastias, que es hacer la tróclea del fémur más profunda. La transposición de la tuberosidad tibial es una de las técnicas principales para conseguir la alineación del eje extensor, que hemos dicho que era una de las cosas principales que teníamos que hacer. Y luego las actuaciones sobre tejidos blandos, que aquí pues hay, dependiendo del libro, muchos nombres, muchas indicaciones y muchas nomenclaturas. En general, en lo que se basa es en colocar tanto la zona medial como la zona lateral tensa por igual y mantener la rótula en el centro, que no haya una de las dos que tire más que la otra. Normalmente se suele hacer una liberación de la que tira demasiado, que suele ser la medial, porque la rótula se luxa hacia medial, y una imbricación de la que tira poco, ¿vale? Entonces liberamos el que más y tensamos el que menos. Pero es importante que esas tensiones sean iguales. Bueno, ya para terminar os explico un poco las técnicas quirúrgicas. Teníamos la troqueoplastia en cuña, la troqueoplastia en bloque o en U. Deciros que los últimos artículos defienden más la troqueoplastia en bloque porque permite mantener más la rótula en el centro y durante más tiempo, tanto en el inicio como en el final del recorrido de la rótula. Aquí tenemos un paciente, pues como veis, donde yo al final siempre hago las 4 técnicas. Hago la transposición de la tuberosidad tibial, hago el surco más profundo y luego juego un poquito con los tejidos blandos. Aquí lo que vemos es pues una tróclea muy planita, ¿vale? Una desviación de la tuberosidad tibial que debería estar un poquito más lateralizada. Como veis, la tróclea está muy plana. Entonces, en este caso se le hizo una profundización en forma de V, ¿vale? Esta profundización, como veis, es muy marcada porque posteriormente lo que vamos a hacer es volver a colocarle ese cartílago y lo que ganaremos al final es esos milímetros que nos permitirán que la rótula se mantenga dentro de esa posición. Posteriormente haremos la transposición de la tuberosidad tibial, que se basa en alinear perfectamente la inserción del ligamento patelar, que es la tuberosidad tibial, al fin y al cabo, con toda la parte más proximal, que es la tróclea femoral, ¿vale? Siempre esa unión se realiza con agujas de Kirchner, que yo os recomiendo hacerlas con agujas de Kirchner roscadas, ¿vale? Principalmente porque podemos cortar las agujas a ras, como veis, y nos permite, sin tener que doblarlas,
¿vale? La aguja se mantenga en el sitio, porque como está roscada, se queda anclada en el córtex de la tibia caudal, ¿vale? En el transcórtex, que se llama. Aquí tenemos otro caso con una profundización muy severa, muy clara. Que te calles. Otra profundización, tal y como se hace, yo normalmente lo suelo hacer con sierras manuales. Una transposición de la tuberosidad tibial. Aquí una cosa muy importante es lo que veis en pantalla. Esto se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer con una sierra manual o se puede hacer con una sierra de taladro. Lo más importante es que la parte distal la dejemos intacta, porque nos ayuda mucho a prevenir la avulsión de la cresta tibial, ¿vale? Otra forma de prevenirla es anclar esas 3 agujas a un cerclaje, ¿vale? Un cerclaje en forma de banda de tensión, que si os fijáis yo lo que hago es lo cruzo a nivel proximal para que haga dos funciones. Una es empujar hacia abajo, ¿vale? O sea, retener la avulsión de la cresta tibial, y la otra es que al retener lo que está haciendo es comprimir la cresta tibial sobre la tibia, ¿vale? Entonces nos ayudará a que la cicatrización sea mucho más rápida. Aquí, como podéis ver, es un poco la imagen donde lo que hago es reconstruir esos tejidos blandos, como os comentaba antes. Empiezo por los retináculos, luego hago la cápsula y luego, por último, hago lo que sería la fascia, que es lo que estáis viendo en pantalla. Y me diréis, ¿por qué pones puntos simples? Pues porque haciendo una sutura continua, normalmente hacemos un lado y luego el otro. Entonces, cuando hacemos un lado, ya hemos traccionado demasiado de un lado, y luego traccionar del otro puede resultar más dificultoso. Entonces, lo que yo suelo hacer es ir poniendo puntos simples, regulando un poquito la tensión hacia donde yo quiero que tire más, ¿vale? Entonces, pongo un punto aquí, revalúo, pongo el otro, lo compenso, luego pongo otro, ¿vale? Entonces voy regulando con los diferentes puntos para que el resultado final sea que la tibia está perfectamente centrada y empujada sobre la zona de la tróclea femoral, ¿vale? Las cosas que paso, no os preocupéis, porque eran vídeos mostrando un poco, por ejemplo, aquí el pre y el post, ¿vale? Pero me sabe mal, que no sé qué es lo que le ha pasado hoy a mi charla, pero bueno, intentaré, si no, de algún modo, pues que lo podáis ver. Algunas claves del éxito para terminar la charla de hoy, pues principalmente prestar una especial atención a que el eje axial del fémur, de la extremidad, venga desde la cadera hasta la punta del pie, tengamos una línea perfecta. Ya veis en esta radiografía la torsión femoral, la torsión de la tibia y la subluxación, bueno, la luxación completa de rótula. Liberación de las tensiones en los tejidos blandos, fundamental, porque muchas veces uno de ellos está realmente tenso. La troqueoplastia, ¿vale? Y ahí pongo individualizada porque no hay 2 pacientes iguales, hay que ver cuál necesita cada paciente. Recordar que en general la troqueoplastia en V o en U está en general mejor defendida que la en bloque, ¿vale? Luego tenemos el reajuste de nuevo de los tejidos blandos, una vez que los hemos liberado, reajustarlo como hemos dicho, y luego hacer reposo y vendaje. Yo no soy nada fan de los vendajes en general, pero para las rótulas sí que lo suelo poner, principalmente porque hacemos una desbrigación muy grande de la rodilla y nos ayuda a colmatar los tejidos y a evitar principalmente los seromas. Complicaciones hay muchas son conjuntas a otras técnicas de ortopedia, recidiva, que se luxe hacia el otro lado, es decir, si queremos reparar una luxación de rótula medial, tirar demasiado y que ahora se nos luxe lateral, que no tiremos suficiente y que nos recidive y se vuelva a luxar medial, seroma, edema, infección, los típicos de cualquier cirugía. Ruptura de implantes, casi siempre secundaria a una mala elección de los mismos. Avulsión de la cresta tibial, también casi siempre pues asociado, y digo casi siempre, en este caso no siempre, pero asociado a una mala gestión de la cirugía. Cojera residual y la última, pero muy importante, es que tengáis en cuenta que
los pacientes con luxación de rótula tienen mayor predisposición a ruptura del ligamento cruzado craneal. Básicamente porque la traslación craneal de la tibia se controla principalmente por estos dos ligamentos, por el patelar y por el cruzado craneal. Si la rótula se luxa, el ligamento patelar ya no hace su efecto, entonces toda la fuerza se desencadena sobre el ligamento cruzado y por lo tanto pone en peligro ese ligamento cruzado. Y bueno, en principio ya estaría. Las conclusiones generales de la charla sería, como veis, evaluar individualmente cada paciente, ¿vale? Hay que convertirse en un maestro en el examen ortopédico. Yo siempre digo lo mismo, el examen ortopédico es la base del traumatólogo o de la persona que hace la trauma. Por lo tanto, hay que dominarlo. Uno tiene que tener el diagnóstico prácticamente sin hacer ninguna prueba, con las manos, ¿vale? Y a partir de ahí, pues individualizar, como he dicho antes, cada paciente para ver qué pruebas le hago, qué cirugía o qué tratamiento es el mejor, cuál es el pronóstico de cada paciente, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego, algo que yo siempre creo que he tenido muy en cuenta, es más importante lo que pensamos que lo que hacemos. Muchas veces los actos son importantes, es evidente, pero en cirugía uno puede ser muy buen cirujano a nivel manual, pero tomar las decisiones equivocadas. Sin embargo, una persona que toma las decisiones correctas, con práctica, será un muy buen cirujano, ¿vale? Entonces, es una cuestión de englobar esas dos cosas, ¿no? La capacidad para tomar decisiones tiene que ir de la mano de la capacidad de, posteriormente, pues poder actuar sobre esas decisiones. Y nada más, quería comentaros, bueno, primero de todo pediros disculpas por los fallos y problemas técnicos que he tenido con la charla. Quería personalmente recomendaros el uso de ácidos grasos, porque hoy por hoy es algo que realmente funciona, actúa principalmente en el tratamiento de la inflamación de las articulaciones y que por lo tanto nos ayudará a controlar la articulación a largo plazo. Ya no estamos hablando de regeneración articular, mantenimiento del cartílago y demás, como se decía con los condroprotectores tradicionales, sino que lo que estamos haciendo es ir a tratar esa inflamación del líquido sinovial, esa inflamación articular y, por lo tanto, ir a tratar de forma muy específica nuestro problema a largo plazo, ¿vale? Betilea, como sabéis, es un laboratorio que ha sacado el Resolmega. Tanto yo como muchos compañeros míos de trauma lo usamos, pues porque además de los ácidos grasos tiene las proresolvinas, que no sé si os comentará alguna cosita sobre ellas, pero son moléculas derivadas investigadas por medicina humana que nos ayudan principalmente a el control de esta inflamación a largo plazo y que, bueno, tenemos la suerte de poder contar con ello en veterinaria. Me quedo un poquillo más para las preguntas que podáis tener y ya está. Esto es todo. Muy bien, Gabriel. Nada, muchas gracias por la charla tan rica en contenido. Tenemos 4 preguntas, no sé si te da tiempo. Sí. Hacemos estas 4 y cerramos. Vale. Andrea Jiménez Salas pregunta si las infiltraciones con corticoides podrían combinarse con antiinflamatorios sistémicos o se recomienda usarlos por separado. Sí, es una pregunta bastante frecuente, de hecho no lo he comentado porque no da tiempo de todo, pero es un miedo que se tiene mucho y en general la respuesta es que sí, básicamente porque la cantidad de corticoide que pasa a nivel sistémico es muy baja, por lo tanto no hay que tener miedo de juntar un corticoide con un antiinflamatorio, ¿vale? Siempre y cuando ese corticoide se haya puesto intraarticular, ¿vale? Vale, seguimos. Jesús Agulló pregunta, ¿qué opinas sobre la castración en perros en crecimiento de razas predispuestas de displasia de cadera? Sobre la castración en bueno, perros en crecimiento de razas predispuestas de displasia de cadera. Claro, a ver, es un poco lo que he comentado. Opino
que es necesaria. La cuestión es el cuándo, ¿vale? Porque castrar demasiado pronto es verdad que puede tener un efecto negativo porque puede afectar a la hora del desarrollo del paciente. Entonces, no debemos castrar demasiado pronto para que se desarrolle correctamente. Hemos visto que hay muchos componentes de la displasia que son una enfermedad del desarrollo, por lo tanto, castrando demasiado pronto podemos agravar a la displasia, al igual que muchos otros problemas. Sin embargo, eso no exime que los perros con displasia de cadera son patologías congénitas que se pueden transmitir y que, por lo tanto, castrar es necesario para evitar esta displasia en su descendencia. Muy bien, seguimos. Ariubet, Nutrición Veterinaria, pregunta ¿qué opinas sobre los productos de ortopedia tipo silla de ruedas trasera para casos muy avanzados de displasia y en otros casos de trauma, prótesis y órtesis sueles utilizar? Sí que lo utilizo, lo que pasa es que no lo utilizo de forma continua. Soy bastante partidario, pero únicamente cuando no queda otro remedio. Básicamente, ¿por qué? Porque si empezamos a utilizar soportes externos, la coaptación externa, muchas veces el problema que tenemos es que inhabilitamos la articulación, la extremidad, etcétera. Por ejemplo, en un paciente neuro que no es capaz de andar o le cuesta, ¿vale? Cuando ya no es capaz es otra cosa, pero cuando le cuesta, si cogemos y le ponemos el carrito, ese animal dejará de andar. ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos metiendo encima de un carrito. Entonces, creo que es muy importante ponerlo pues como un soporte articular de forma temporal, como pues las típicas férulas, ortesis y demás, pero creo que es muy importante usarlo correctamente de forma temporal y cuando no nos quede otro remedio, o sea, cuando realmente sea necesario. Pregunta de Clínica Veterinaria Pezuñas. ¿Es más estable la colocación del PIN con respecto a un ligamento artificial? ¿No está muy cerca el colon para que haya una posible perforación? Claro, es el riesgo principal, pero haciéndolo bien realmente no se produce de forma frecuente. Como os digo, de preferencia, el toggle pin es lo principal. Si no se puede o no se sabe hacer, el pin transarticular es una buena opción, ¿vale? ¿Cuál es el problema del pin transarticular? La reluxación, ¿vale? Es decir, si no reconstruimos bien la cápsula a largo plazo, cuando quitamos el pin se puede reluxar porque ya no tenemos nada que nos sujete a la cadera ahí. Sin embargo, con el toggle pin aguanta mucho más tiempo y nos mantiene la cadera en el sitio. Entonces, el toggle pin siempre será mucho mejor. Muy bien. No sé si Marta tenía la mano levantada y quería preguntar algo. Sí, Gabriel, dos preguntas. Hay una relación entre la edad de castración y la ruptura del cruzado, ¿verdad? En perros grandes y extra grandes. Sí, o sea, hay una suposición, hay algún artículo que comenta un poco lo que decía, ¿no? Que en general, cuando un animal se castra muy pronto, lo que se ha visto es que las hormonas sexuales pueden tener interferencia en la resistencia de los ligamentos y los tendones de los seres vivos, no solo en perros, sino que afecta a la resistencia. Entonces, lo que se ha visto es eso, que si se castran muy pronto, tanto hembras como machos, esos ligamentos y tendones, pero en este caso ligamentos, pueden tener una resistencia disminuida y, por lo tanto, tener una mayor predisposición a la rotura de ligamento cruzado. Vale. La otra cosa es, si has probado en la transposición de la cresta tibial un implante que es como una mariposa, que pones un spacer y 4 tornillos para hacer la lateralización. ¿De la tuberosidad tibial? Sí, en vez de hacerlo con agujas, sí. Es como una plaquita, claro, como una mariposa
y pones un spacer y le puedes poner 2-3 milímetros. Esto es de, creo que Seguros tiene y Rita Leibinger también. Bueno, Sí, yo lo he probado un par de veces y la verdad es que, bueno. Hay varias formas. Hay otra también que es de Eike Meyer, que es algo similar. Son alemanes. Sí que los he probado. La cuestión principal es que las agujas funcionan muy bien y si se ponen bien y son mucho más baratas. Entonces, claro, la mayoría de estas cajas y de estas placas y demás normalmente tienen un precio entre 200, 300 y más, a veces 400, 500 euros. Entonces, la parte buena es que la sujeción de la cresta tibial es mayor la mayoría de las veces. La otra parte buena es que el riesgo de avulsión proximal de la cresta tibial es menor y la migración de implantes es menor también, ¿vale? Entonces, ese conjunto de factores es menor. La parte mala es que es el motivo por el que se desarrolló. La parte mala es que es más costoso. Pones más implante en una zona donde hay poca cobertura muscular, por lo tanto la tasa de infección también lógicamente puede ser mayor, al igual que la de la molestia de implantes. Al final son diferentes técnicas, creo que son bastante válidas, muchas de ellas. El motivo por el que se desarrolló estas cajas es para evitar las complicaciones de las agujas, que son la migración, la ruptura, el que molesten en la zona del patelar. Pero si las agujas se ponen por encima de la zona de inserción del patelar, todas estas complicaciones ya se disminuyen. Entonces son una técnica más. Vale. Gracias. Pues nada más, Gabri, nada más. Gracias a todos de nuevo. Gabri, te liberamos porque igual tienes alguna visita esperando. Yo quería simplemente compartiros quiénes somos, ¿no? Betilea, que somos un laboratorio que, como su nombre indica, es un laboratorio que pretende ser leal al veterinario, y esto en dos sentidos, ¿no? Uno en productos eficaces que aportan beneficios para vuestros pacientes, y por otro lado, en cuanto a lealtad, en cuanto a que nuestra manera de trabajar permite que ser leal al veterinario en el sentido que es un canal, trabajamos solo el canal veterinario, un canal exclusivo veterinario, con lo cual los productos se venden únicamente en las clínicas veterinarias y en betilea.com, y por tanto no estamos en ninguna otra plataforma, así que nunca se pierde una unidad de venta de los tratamientos recomendados, porque de las ventas que se hacen online se os reserva el mismo margen que si vendíais el producto en la clínica veterinaria. Comentaros que muy rápidamente que a día de hoy unas 3.000 clínicas ya trabajan con Betilea, ya nos conocéis, ya habéis trabajado algunos de nuestros productos, pero que siempre estamos trabajando para incorporar nuevas referencias, ¿no? Este es nuestro vademecum. Los últimos productos que hemos incorporado son Resolmega, como comentaba Gabriel, un producto a base de los metabolitos activos del DHA y del EPA, son estas proresolvinas, EPA y DHA. Y por otro lado, el Betilea Hepatogel, que es el hepatoprotector en formato líquido. Trabajamos con los distribuidores más habituales, con los que sueles trabajar. Y nada más, muchas gracias, Gabri, gracias a todos por estar con nosotros una tarde más. Esperamos que os haya resultado interesante, que hayáis podido aprender y disfrutar de la charla, y cualquier pregunta que tengáis nos la podéis hacer llegar y se la hacemos llegar a Gabri, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Que tengáis muy buen día. Gracias a todos. Hasta luego, buenas tardes.